que para mí no hay otra forma. No hay otra manera que no sea con total independencia creativa. Tu mira clavada. Me limpio el culo con todas las banderas. Que sean de algodón fino, eso sí. Soy la Zoe, somos la misma, soy yo. Pero yo no me levanto y digo la Zoe, puta. Creo que ya el arte va a estar ahí, en los algoritmos y en las cosas, ¿sabes? Un algoritmo bonito. Aquí no ha llegado, pero ya la música se ha destruido. El concepto que se tenía en España de ser un rapero era algo agrio, con lo que no podías ir a ningún lado. Para repartir. Madre mía, los sellos. Pues no me han dicho a mí gilipolleces todos los sellos. Tendría que haber hecho una lista e irme apuntando todas las tonterías que me han ido diciendo y todas las cosas en las que estaban equivocados y lo decían con una sensación de que tenían toda la razón, que era espectacular. Yo creo que había un cambio fundamental con el tema de los sellos, que básicamente es o la industria, o no estamos peleados con la industria, o la industria está de buenas con nosotros, ¿no? Y haber puesto a la industria a nuestro favor creo que ha sido el movimiento más difícil, por el que más piedras me han tirado y el más beneficioso que he hecho para mi carrera y para la de muchísima gente, ¿no? Y te puedo asegurar que están firmados todos. No hay ninguno que no esté firmado. Si no te has firmado una distribución, te has firmado un... bueno, el publishing, evidentemente, por favor, firmarlo lo primero. Quiero decir, tú puedes pelearte con eso o puedes tener eso a tu favor. Esa es la única decisión. Sobre todo en la época en la que empezáis a tener visibilidad, es una época que es que el sello es el demonio, venimos de todos escuchar jugadas, de este sello se la ha jugado a este rapero, a esta rapera, le ha hecho esto, le ha hecho lo otro. A partir de que grupos, de que solistas han empezado a tener mucho más poder, pues obviamente los sellos han empezado a acercarse a estos artistas de otra forma. Que afortunadamente sí que es verdad que hoy en día ya el sello no es el demonio. Bueno, puede seguir siendo el demonio. Yo nunca he dicho que haya que creerse todo lo que te dice un sello. Yo simplemente estoy en el mercado y el mercado es la puta jungla y si no eres tú el que velas por ti mismo, no esperes que venga alguien a ayudarte porque no funciona así el mercado. De momento, el sistema capitalista no tiene un mercado empático, ni un mercado ético, ni nada de eso. Me gustaría, en un futuro, que la escena tuviera más posibilidades para artistas independientes, ¿vale? Se está creando una posibilidad de ser independiente y no tener que pasar por el aro de toda una gente que no hace música y que no le interesa una mierda la música sino el dinero. ¿Estás en la plaza? Avísame cuando estés, nos vemos por aquí o algo. Yo hago la canción rápido y el proceso creativo es rápido, pero también porque he trabajado mucho para que esto ocurra. Me he pasado horas y horas en mi casa a solas, buscando las melodías, entendiendo todo, cómo funciona el autotune, el compresor, el ecualizador. No soy ingeniero, no tengo ni puta idea, pero de tener que hacerlo para sonar lo mejor posible, he tocado botones hasta que sonaba mejor. Empiezo otra vez. Guárdame esa, música. O sea, yo tengo el perfil, tengo todo como para venderme más, como dejar que lo hagan los demás por mí, que a lo mejor harían cosas que ganaría más pasta. Pero yo me he dado cuenta de eso cuando he visto que le he dicho a alguien, vale, hazme este vídeo, y han hecho algo que no tiene nada, pero nada que ver con lo que yo me imaginaba, con lo que yo quería transmitir,
ya que te expones tanto, tío, pues que te expongas como tú quieres, ¿sabes? No como... Do yourself, punk, a saco. Pero aún así siempre tengo como, aunque sea a lo mejor algo que ya se va acercando a lo que sí que me gustaría hacer, siempre tengo un poco la paranoia de decir, tío, yo hago trap, o sea, yo soy real, ¿sabes? Y si de repente ven que tengo capacidad de interpretar papeles, yo que sé, de repente me veo como si soy capaz de interpretar papeles así, como que voy a perder ese punto de real que tengo en el trap, ¿sabes lo que te digo? Ya, pero bueno, si das el salto al cine, que le des por culo al se quede ahí el trap, trap, que te coja Almodóvar y Por que eso, se vive yo mejor. si me llamo Almodóvar, ahí se queda el trap. Me refiero que tú y yo hacemos una música también que es real, o sea, tiene mucho como el flamenco puro, es como cosas así que tiene sus cosas, ¿sabes? Que aquí no cualquier persona puede hacer trap, ni cualquier persona puede hacer, no es lo mismo que si haces pop, que dice, hombre, me da igual tú de dónde vengas, tu clase social, me da igual quién seas, que puedes hacer pop, pase lo que pase. Pero para mí el trap o música así más underground, para mí sí que tiene unas cosas que si no, por lo menos yo no te reconozco como tal, ¿sabes? Para mí es una mentira. ¡Qué bien trae hecho! Sí, yo creo que no había tanta rotura, como que al final está la escena de electrónica y la escena de rap montando fichecitas. Se han juntado todo un poco y al final acaba siendo todo lo mismo. No hemos comido todavía, estamos de after sonio. Cuando las portadas eran portadas, ¿eh? Madre mía, pero esto qué maravilla, ¿eh? Mira qué tímida, hermano, mira qué timidez. Están diciendo, mira, ponte aquí y te hacemos la foto en nota. No soy tanto de fotos. Sí, en notas. Venga. Hermano, el principio de una gran carrera, loco. Mira todo lo que hay aquí, tío. La diferencia principal es que ahora no hay prejuicio. Antes había un estigma de que querían que el rap fuese super underground porque si era comercial daba vergüenza, no era real, no sé qué. Que ahora puedes hacerte un tema de Dirty South o de club o de lo que tú quieras tranquilamente, es un temazo. En los 2000 se hacía un club en España, pues te miraban así, decía esto qué es, no sé qué. Creo que no es un pilar básico del momento de la música que estamos viendo ahora, que la música sea bailable. Yo personalmente hago mucha música de baile, pero es que desde mucho antes de tener éxito ya estaba haciendo música de baile y estaba pinchando y creo que la arrastro un poco eso, pero hago mucha música que es para escuchar simplemente y creo que hay un mazo de calidad de música que no está sonando en el club. Y también es que, te digo, hay mucha gente que no le gusta ir al club, ¿sabes? Y a mucha gente sí, pero entonces es como parece que si estás sonando en el club tienes más relevancia o lo que sea, pero pues porque salta más a la vista también. Sí que es probable que una canción de baile tenga más gancho pues, a nivel de repercusión a lo mejor, pero de escuchas o de que llega a un público más amplio porque la radio suena así, porque el club suena así. Pero no creo que eso sea determinante para decir que es algo importante dentro de la escena. Siempre he estado entre dos aguas, entre el trabajo y la música. Me dirán, estás loco, ¿cómo te gusta levantarte por la mañana y llenarte de polvo y el tal? Pues me gusta más trabajar que la música. Pues la verdad que no sé por qué dicen el tema Atrapani, pureza. Ahí. Venga, va. Lo agradezco que flipas porque para mí es un orgullo, ¿sabes? Pero sí que me viene grande a mí eso. Todavía no he encontrado la manera de verlo. Vuestro barrio está difícil, pero aquí estamos contra por el amargue. Rodeado de gente que hacemos el mal y tan solo queremos renacer. Yo
otra cosa que me gusta mucho es la provocación que tiene ella, ¿sabes? A mí la música me encanta que provoque. Yo creo que te sale natural, tampoco te veo, ¿sabes? Que tú seas como provocador porque lo eliges ser. Por lo menos yo no lo siento así. Yo ya te digo que cuando más veces he provocado ha sido sin querer, porque para mí lo llevaba muy dentro, a lo mejor y era natural para mí, pero al final ha chocado a mucha gente, ¿sabes? Pero... Entiendo. Ya, yo también siento como que cuando hago música tampoco pienso en estoy haciendo algo que luego puede hacer que a alguien le ofenda, ¿sabes? No. O sin ser respetuosa, pero que luego sí que lo hago de una manera muy libre. No, ya es distinto, la provocación y ofender para mí es distinto. Para mí provocar es como hacer a la gente que se dé cuenta de la tontería que está diciendo también. Y ofender es rollo feo, ¿sabes? A mí ofender no me mola, en verdad. Uno tiene gracia y otro no, ¿sabes? Es parecido, pero no sé. Sí, ¿no? Sí. Hay que tener arte para hacer eso, ¿no? Claro, hay que Hacerlo tener mucho bien arte, hecho. por eso digo que es muy difícil provocar, porque mucha gente intenta provocar y cae en lo básico y en lo tonto, ¿sabes? Pero por eso, porque no se puede intentar. O sea, yo creo que si te sales porque tienes esa actitud haciendo las cosas. Claro, es porque crees mucho en lo que estás provocando también. O sea, para mí, creo que uno de los mayores miedos es como que ¿sabes? Que sea como... Sí, que no alguien... saques- Sí, que te a la vez vean me la y- suda, pero sí, pero también es una... Me siento orgulloso cuando a lo mejor hago una tontería y que crea un escándalo, ¿sabes? Vivimos en barrios que no son precisamente el barrio Salamanca. Eso a la gente no le gusta verlo en la televisión. Que aquí hay guetos. Afrotrap es una fusión entre ritmos africanos y los sonidos de ahora, lo nuevo de ahora. La música nos ha ayudado en todos los aspectos de nuestra vida, en verdad. Bellaqueo pa' la flaca, bellaqueo pa' los flacos. Hoy me llaman Brian Mayer, por esto que estoy bellaco. En lo personal, en nuestros problemas que tenemos nosotros interiores. Nada serio, te gusta pasar el rato. Desde que llegamos en el mundo de la música, estamos más felices. Señoras y señores, bienvenidos al party. Porque siempre me ha gustado pues, fijarme eso, en los vídeos, en los grafitis, en los dibujos, en las películas, al final yo qué sé, también... Todos influyen en otras cosas. Claro, al final una película es la música, más el actor, más la cosa que se ve por detrás. Es todo sumado y lo ves, pero dentro de eso hay un montón de cosas. Y con la música pues lo mismo, también cada vez hay más videoclips, más todo el mundo con las pantallas, y como hay tantas pantallas y gente mirando, eso hay que llenarlo de cosas. Yo, por ejemplo, yo siempre de pequeña pues dibujaba, pintaba, hacía arte gráfico en internet antes de hacer música, estudié fotografía, editaba mis propios vídeos y me influenciaba de todo. Y que eso, por ejemplo, mi arte visual o lo que hacía a mi música tiene mucho que ver porque, por ejemplo, muchos colores, diversión, alegría, que es como que tiene mucho que ver con mi música. Y tú uno se inspira de todo. En las fotografías me inspiraba de internet, del Andy Warhol, por ejemplo, en mis imágenes. En la música me inspiro de, no sé, que te inspiras de todo. Art Attack ahí un poco. Es arte ataque, no sé hacer otra cosa. Si no hiciera música, no sé hacer otra cosa. Por eso mi padre me dijo, a ver, Jorgelina, o te pones las pilas, o te pones a estudiar, hacerte una carrera como una persona normal, o ¿qué quieres hacer? Tomárselo en serio. ¿Tomártelo en serio o qué? Y yo dije, quiero hacer mis ninas, a ver cómo me va. Y ya aquí estamos, con viejo. Qué bien. Toto Asa es un chaval de Ceuta que empezó a hacer música en su casa como mucha gente lo está haciendo. Y ese es Toto Asa. Peace. Que estamos hoy hicieron cambiar cómo iba el sistema en España, claro que sí. También cuando yo escuché a Chile Beca dije, uy, espérate, este sistema no lo había entendido yo.
Pero desde el Asesino 187 y los que está hoy me cambió el chip, claro que sí. Vamos a subir en una pica, A la hora de cantar o de escribir letras no puedo orientarme hacia el dinero por mi forma de ser. El primer paso para mi música, para hacerla, es que se hace porque a mí me gusta. Porque me gusta la base, porque me gusta la letra y porque me gusta la canción. De ahí la cerramos y la enviamos. Venga, chavales, escucharla. Y que les guste, ¿sabes? Esa es la primera base. No partimos de que esta canción vamos a hacerla porque esta da más dinero o esta no. No, todas las músicas pueden darte dinero, todas, o unas no y otras sí, la que tú digas que sí, no y la otra sí. No hacemos la música por esto. ¿Queremos llegar a qué? A que todo esto lo estamos haciendo para tener, ¿sabes? Para conseguir nuestro dinero. Que la otra generación, la que está creciendo ahora, ya tiene de referente a Bad Bunny. Ya no es un cantante de pop que te canta amor, no. Te está diciendo otras cosas. La gente, no sé, crece diferente. La tiguerita, FNT, azul, amarillo, FNT, azul, amarillo, FNT, azul, amarillo, FNT. Somos la ilusión de un barrio, desde el 9-7 jugando en el barro. Somos guerreras, da igual adversario, si jugamos fuera se nota cuando llegamos. Artistas que a lo mejor solamente hacían rap, pues ahora colaboran con gente y prueban. Y no pasa nada, porque ya estás viendo como que es lógico que un cantante haga eso, porque al fin y al cabo es su música. I'm a hustler, I'm a yeah, I'm a hustler, I'm a O sea, yo lo que creo es que en general la historia esa del nuevo pop y no sé qué, que vengo contando desde hace 2 o 3 años, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Que es que, digamos que partiendo de la cultura urbana, porque es la cultura global, que es lo que todo el mundo entiende en todo el globo, porque es lo que está en Instagram, porque todo el mundo está escuchando lo que está escuchando y viendo lo que está viendo por la tele, partiendo de ahí se puede hacer todo, ¿sabes? O sea, es simplemente cultura pop, es lo que está sucediendo. Y entonces a partir de ahí puede haber 1000 ramas, de 1000 estilos, de 1000 influencias y en todos los ámbitos, ¿sabes? Para mí lo siguiente es seguir, ¿sabes? A nivel cultural, como ha pasado en todos los países. Como tienes un Spike Lee, como tienes la Heine, como tienes, yo qué sé, un Barack Obama, ¿sabes lo que te digo? O sea, a nivel cultural hay un cambio de mentalidad, hay una nueva generación y hay 1000 cosas que hacer, ¿sabes? Y hemos empezado por la música, pero pues igual que Scientific tenían fotógrafos y gente que quería hacer películas, pues igual nosotros tenemos, no sé, empresarios o políticos, o, ¿sabes? Me estoy congelando. Voy a quitarme el tembleque. Tenés material para dar y para vender, ¿eh? Ay, Gloria, gracias a ustedes, joder, maravilla. Sí, por mí ya ve que a gusto, que no... Pues nada, tío. Hey. Adiós. Encantado. ¿Salgo bien? Puta madre.